Título: La noche que me encontré con las brujas de la montaña. Nunca creí en lo sobrenatural. Siempre fui una persona escéptica, de esas que piensan que todo tiene una explicación lógica. Pero esa noche, en lo más profundo de la montaña, algo cambió para siempre. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Esta es la historia de cómo me encontré cara a cara con brujas, seres que solo creía existían en los cuentos de terror. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado San Jerónimo, enclavado en las montañas. Había llegado allí como parte de un proyecto de investigación sobre leyendas locales. Mi trabajo consistía en documentar historias de la región, y San Jerónimo era conocido por sus relatos de brujas y apariciones. Al principio, lo tomé como una curiosidad folclórica, nada más. Pero los habitantes del pueblo hablaban con tal convicción que, a pesar de mi escepticismo, no pude evitar sentir una punzada de curiosidad. Una de las historias más recurrentes era la de las brujas de la montaña. Según los lugareños, cada luna llena, un grupo de brujas se reunía en lo más alto de la montaña para realizar rituales oscuros. Se decía que quienes se aventuraban a subir durante esas noches nunca regresaban. Claro, yo no lo creía. Pensé que era solo una leyenda para asustar a los turistas o evitar que la gente se adentrara en zonas peligrosas de la montaña. Pero una noche, decidí comprobarlo por mí mismo. Era una noche de luna llena. El cielo estaba despejado, y la luz plateada iluminaba el camino hacia la montaña. Llevaba conmigo una mochila con provisiones, una linterna y una cámara para documentar todo. Los lugareños me advirtieron que no fuera, pero yo les aseguré que solo quería explorar un poco y que no creía en esas supersticiones. El camino era empinado y lleno de maleza. A medida que ascendía, el aire se volvía más frío y denso. Noté que los sonidos del bosque, como el canto de los grillos y el crujir de las ramas, comenzaron a desaparecer. Un silencio inquietante se apoderó del ambiente, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Después de unas horas de caminata, llegué a una zona despejada en la montaña. Allí, encontré algo que me heló la sangre, un círculo de piedras dispuestas de manera perfecta, como un altar primitivo. En el centro del círculo había restos de velas negras y hierbas secas. Mi mente racional intentó buscar una explicación, tal vez era un lugar utilizado por excursionistas para hacer fogatas. Pero algo en mi instinto me decía que no era así. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un canto gutural, grave y melodioso, que parecía venir de todas direcciones. Me giré rápidamente, intentando localizar la fuente, pero no vi a nadie. El canto se hizo más fuerte, más intenso, y sentí como el aire a mi alrededor se volvía pesado, como si una presencia invisible me estuviera observando. De repente, aparecieron. Figuras oscuras, envueltas en túnicas negras, emergieron de entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos por capuchas, pero podía sentir sus ojos fijos en mí. Eran al menos 6, y se movían con una gracia antinatural, como si flotaran sobre el suelo. Mi cuerpo se paralizó. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Una de las figuras se acercó a mí. Extendió una mano huesuda, y pude ver que sus dedos terminaban en garras largas y afiladas. Susurró algo en un idioma que no entendí, pero sus palabras resonaron en mi mente como un eco. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo, como si algo estuviera drenando mi energía. Las figuras me rodearon, formando un círculo a mi alrededor. Comenzaron a entonar un canto en una lengua antigua, y las velas en el altar se encendieron solas, emitiendo una luz tenue y verdosa. Me di cuenta de que no podía moverme, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Una de las brujas sacó un cuchillo largo y curvado, con una hoja que brillaba bajo la luz de la luna. Se acercó a mí y levantó el arma, como si estuviera a punto de sacrificarme. En ese momento, sentí una oleada de puro terror. Mi mente gritaba que esto no podía estar pasando, que tenía que ser una alucinación. Pero era real, demasiado real. Justo cuando el cuchillo estaba a punto de descender, algo interrumpió el ritual. Un sonido agudo, como un grito desgarrador, resonó en la montaña. Las brujas se detuvieron y miraron hacia el cielo. Aproveché ese momento de distracción para liberarme de la parálisis que me mantenía inmóvil. Corrí como nunca antes lo había hecho, sin mirar atrás, sintiendo que las figuras oscuras me perseguían. No sé cuánto tiempo corrí. Mi corazón latía con tal fuerza que sentía que iba a explotar. Finalmente, llegué al pueblo,
donde los lugareños me encontraron tirado en el suelo, temblando y cubierto de sudor. No podía hablar, pero mi expresión decía todo. Desde esa noche, nunca más he vuelto a subir a la montaña. A veces, en las noches de luna llena, sueño con el canto de las brujas y me despierto sobresaltado, sintiendo que sus ojos aún me observan desde las sombras. Los habitantes de San Jerónimo dicen que tuve suerte de escapar, que las brujas rara vez dejan ir a sus presas. Pero yo sé que no fue suerte. Algo más intervino esa noche, algo que ni siquiera las brujas pudieron controlar. Y aunque he intentado convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, las marcas en mi cuerpo y las pesadillas recurrentes me recuerdan que lo que viví fue real. Las brujas de la montaña existen, y ahora, cada vez que escucho un susurro en la noche, no puedo evitar preguntarme si ellas están cerca, esperando su próxima víctima. El aquelarre en el bosque maldito. Siempre he sido una persona curiosa, quizás demasiado. Esa curiosidad me llevó a adentrarme en lugares que, en retrospectiva, nunca debí pisar. Pero esa noche en particular, en el bosque maldito de Black Hollow, fue la que cambió mi vida para siempre. Fue la noche en que me topé con un aquelarre de brujas, y desde entonces, no he podido escapar de las sombras que me persiguen. Black Hollow es un bosque que se extiende en las afueras de un pequeño pueblo llamado Ravensworth. Desde que era niño, escuché historias sobre ese lugar. Los ancianos del pueblo decían que el bosque estaba maldito, que era el hogar de espíritus malignos y brujas que realizaban rituales oscuros bajo la luz de la luna. Pero, como siempre, yo no creía en esas cosas. Para mí, eran solo cuentos para asustar a los niños y mantener a la gente alejada del bosque. Sin embargo, todo cambió cuando mi amiga Sara desapareció. Sara era una chica aventurera, como yo, y siempre estábamos buscando nuevas emociones. Una noche, decidió adentrarse en Black Hollow para explorar. Nunca regresó. La policía la buscó durante semanas, pero no encontraron ni rastro de ella. Fue como si el bosque se la hubiera tragado. Yo no podía aceptar que Sara hubiera desaparecido sin más. Sentía que debía hacer algo, así que decidí adentrarme en el bosque para buscarla. Sabía que era una locura, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Preparé una mochila con provisiones, una linterna y un cuchillo, y me adentré en Black Hollow al anochecer. El bosque era más denso de lo que imaginaba. Los árboles eran altos y retorcidos, y sus ramas formaban un dosel que bloqueaba la luz de la luna. El aire era frío y pesado, y cada paso que daba parecía despertar algo en la maleza. Escuchaba susurros entre los árboles, como si el bosque estuviera vivo y me estuviera observando. Después de unas horas de caminata, comencé a notar cosas extrañas. En los troncos de los árboles había símbolos tallados, como runas antiguas. Algunos de ellos parecían estar hechos con sangre seca. Mi instinto me decía que debía dar la vuelta, pero no podía. Sentía que estaba cerca de encontrar algo que explicaría la desaparición de Sara. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. Allí, vi algo que me dejó sin aliento, un círculo de piedras negras, dispuestas de manera perfecta, con velas encendidas en cada extremo. En el centro del círculo había una figura vestida de negro, arrodillada y murmurando algo en un idioma que no entendía. A su alrededor había otras figuras, también vestidas de negro, moviéndose en una danza lenta y ritualística. Eran brujas. Me escondí detrás de un árbol, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía con tal fuerza que sentía que iba a delatarme. Observé cómo las brujas realizaban su ritual, cantando en una lengua antigua y moviéndose en círculos alrededor del altar.
En el centro del círculo había algo que me heló la sangre, un cuerpo. No podía ver quién era, pero algo en mi interior me decía que era Sara. Quería correr, pero no podía. Estaba paralizado por el miedo y la curiosidad. Observé cómo una de las brujas levantó un cuchillo largo y curvado y lo sostuvo sobre el cuerpo. Susurró algo y las otras brujas respondieron en coro. El aire a mi alrededor se volvió más denso y sentí una energía oscura que emanaba del círculo. Justo cuando la bruja estaba a punto de bajar el cuchillo, algo sucedió. Una de las velas se apagó y las brujas se detuvieron. Una de ellas, la que parecía ser la líder, giró su cabeza hacia donde yo estaba escondido. Sus ojos brillaban con una luz roja y su rostro estaba cubierto de cicatrices y marcas extrañas. Me miró directamente a los ojos y supe que me había descubierto. Las brujas comenzaron a avanzar hacia mí, moviéndose con una gracia antinatural. Susurraban palabras en ese idioma desconocido, y sentí como el bosque a mi alrededor se cerraba, como si estuviera vivo y quisiera atraparme. Finalmente, mi cuerpo respondió, y corrí como nunca antes lo había hecho. No sé cuánto tiempo corrí. El bosque parecía no tener fin, y cada vez que miraba hacia atrás, veía las sombras de las brujas persiguiéndome. Finalmente, llegué al borde del bosque, donde el pueblo de Ravenswood comenzaba. Las brujas se detuvieron en la línea de los árboles, como si algo les impidiera salir del bosque. Me observaron con sus ojos brillantes, y una de ellas levantó su mano, señalándome como si estuviera marcándome. Caí al suelo, exhausto y temblando. Los habitantes del pueblo me encontraron y me llevaron de vuelta a mi casa. Nadie me creyó cuando les conté lo que había visto, pero no me importó. Sabía que había estado cerca de la muerte y que las brujas de Black Hollow eran reales. Desde esa noche, no he podido dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de la bruja líder, sus ojos rojos y su sonrisa llena de dientes afilados. A veces, en las noches de luna llena, escucho susurros en mi ventana, como si las brujas estuvieran afuera, esperando que regrese al bosque. Sara nunca fue encontrada. A veces, me pregunto si aún está allí, atrapada en el aquelarre, o si se convirtió en una de ellas. No lo sé, y no quiero saberlo. Lo único que sé es que nunca más me acercaré a Black Hollow. Las brujas me marcaron esa noche, y sé que, tarde o temprano, volverán por mí. El aquelarre en el bosque maldito. Siempre he sido una persona curiosa, quizás demasiado. Esa curiosidad me llevó a adentrarme en lugares que, en retrospectiva, nunca debí pisar. Pero esa noche en particular, en el bosque maldito de Black Hollow, fue la que cambió mi vida para siempre. Fue la noche en que me topé con un aquelarre de brujas, y desde entonces, no he podido escapar de las sombras que me persiguen. Black Hollow es un bosque que se extiende en las afueras de un pequeño pueblo llamado Ravenswood. Desde que era niño, escuché historias sobre ese lugar. Los ancianos del pueblo decían que el bosque estaba maldito, que era el hogar de espíritus malignos y brujas que realizaban rituales oscuros bajo la luz de la luna. Pero, como siempre, yo no creía en esas cosas. Para mí, eran solo cuentos para asustar a los niños y mantener a la gente alejada del bosque. Sin embargo, todo cambió cuando mi amiga Sara desapareció. Sara era una chica aventurera, como yo, y siempre estábamos buscando nuevas emociones. Una noche, decidió adentrarse en Black Hollow para explorar. Nunca regresó. La policía la buscó durante semanas,
pero no encontraron ni rastro de ella. Fue como si el bosque se la hubiera tragado. Yo no podía aceptar que Sara hubiera desaparecido sin más. Sentía que debía hacer algo, así que decidí adentrarme en el bosque para buscarla. Sabía que era una locura, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Preparé una mochila con provisiones, una linterna y un cuchillo, y me adentré en Black Hollow al anochecer. El bosque era más denso de lo que imaginaba. Los árboles eran altos y retorcidos, y sus ramas formaban un dosel que bloqueaba la luz de la luna. El aire era frío y pesado, y cada paso que daba parecía despertar algo en la maleza. Escuchaba susurros entre los árboles, como si el bosque estuviera vivo y me estuviera observando. Después de unas horas de caminata, comencé a notar cosas extrañas. En los troncos de los árboles había símbolos tallados, como runas antiguas. Algunos de ellos parecían estar hechos con sangre seca. Mi instinto me decía que debía dar la vuelta, pero no podía. Sentía que estaba cerca de encontrar algo que explicaría la desaparición de Sara. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. Allí, vi algo que me dejó sin aliento, un círculo de piedras negras, dispuestas de manera perfecta, con velas encendidas en cada extremo. En el centro del círculo había una figura vestida de negro, arrodillada y murmurando algo en un idioma que no entendía. A su alrededor había otras figuras, también vestidas de negro, moviéndose en una danza lenta y ritualística. Eran brujas. Me escondí detrás de un árbol, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía con tal fuerza que sentía que iba a delatarme. Observé cómo las brujas realizaban su ritual, cantando en una lengua antigua y moviéndose en círculos alrededor del altar. En el centro del círculo había algo que me heló la sangre, un cuerpo. No podía ver quién era, pero algo en mi interior me decía que era Sara. Quería correr, pero no podía. Estaba paralizado por el miedo y la curiosidad. Observé cómo una de las brujas levantó un cuchillo largo y curvado y lo sostuvo sobre el cuerpo. Susurró algo y las otras brujas respondieron en coro. El aire a mi alrededor se volvió más denso y sentí una energía oscura que emanaba del círculo. Justo cuando la bruja estaba a punto de bajar el cuchillo, algo sucedió. Una de las velas se apagó y las brujas se detuvieron. Una de ellas, la que parecía ser la líder, giró su cabeza hacia donde yo estaba escondido. Sus ojos brillaban con una luz roja y su rostro estaba cubierto de cicatrices y marcas extrañas. Me miró directamente a los ojos y supe que me había descubierto. Las brujas comenzaron a avanzar hacia mí, moviéndose con una gracia antinatural. Susurraban palabras en ese idioma desconocido, y sentí como el bosque a mi alrededor se cerraba, como si estuviera vivo y quisiera atraparme. Finalmente, mi cuerpo respondió, y corrí como nunca antes lo había hecho. No sé cuánto tiempo corrí. El bosque parecía no tener fin, y cada vez que miraba hacia atrás, veía las sombras de las brujas persiguiéndome. Finalmente, llegué al borde del bosque, donde el pueblo de Ravenswood comenzaba. Las brujas se detuvieron en la línea de los árboles, como si algo les impidiera salir del bosque. Me observaron con sus ojos brillantes, y una de ellas levantó su mano, señalándome como si estuviera marcándome. Caí al suelo, exhausto y temblando. Los habitantes del pueblo me encontraron y me llevaron de vuelta a mi casa. Nadie me creyó cuando les conté lo que había visto, pero no me importó. Sabía que había estado cerca de la muerte y que las brujas de Black Hollow eran reales. Desde esa noche, no he podido dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de la bruja líder, sus ojos rojos y su sonrisa llena de dientes afilados.
A veces, en las noches de luna llena, escucho susurros en mi ventana, como si las brujas estuvieran afuera, esperando que regrese al bosque. Sara nunca fue encontrada. A veces, me pregunto si aún está allí, atrapada en el aquelarre, o si se convirtió en una de ellas. No lo sé, y no quiero saberlo. Lo único que sé es que nunca más me acercaré a Black Hollow. Las brujas me marcaron esa noche, y sé que, tarde o temprano, volverán por mí.